se encuentran conectados también. Buenas tardes para también. ¿Cómo es tu nombre, por cierto? Vanessa. Ok, mucho gusto. Mi nombre es Francisco Zambrano. Soy el facilitador de la unidad de número 1 de Informática 1. Vamos a ver durante todo este periodo. Bueno, primero que todo, me imagino si alguna vez has visto algo de informática. ¿No has visto algo de informática? Nunca, jamás. Ok, chévere. Bueno, llega hasta el lugar indicado porque aquí vamos a empezar desde cero. Como si no sabemos absolutamente nada. Ok. Primero que todo, esta unidad prácticamente es para empezar a darle un inicio, lo que es el computador, que es la informática, tener ese conocimiento básico. De repente, si no conocemos, no sabemos nada de lo que es referente a la materia, a la unidad, no hay ningún inconveniente. Aquí venimos a aprender. Vamos a ir paso a paso y poco a poco. ¿Ok? Primero que todo, vamos a hablar un poquito entonces de términos generales, ir a lo más básico. Si quieres tomar nota, puedes tomar nota. Por allí voy a dar unos tics que son importantes para la primera evaluación, la primera actividad evaluativa, que vamos a tenerla ya a partir de la próxima semana. Ok, tenemos, según el calendario, según nuestro cronograma para este primer evaluación, primera actividad, que la evaluación va a estar disponible a partir de la próxima semana. Es decir, posiblemente, a mí me gusta siempre, antes de que comience la fecha evaluativa, que la actividad ya está disponible en la plataforma. Posiblemente para el día de mañana, viernes, ya está disponible, ya está abierta la actividad, ya la puedes visualizar e incluso la presentación PowerPoint también va a estar disponible, que te va a servir de ayuda. Pero que es bueno también que tomen nota, no solamente tú, sino aquellos que están conectados, que tomen nota de algunas cosas que voy a hablar, otras cosas que voy a decir, que les va a servir de tips para realizar la primera actividad. Ok, vamos a empezar primero con lo más básico, las definiciones básicas de la informática. Ok, tenemos por aquí lo siguiente, la ciencia que estudia el tratamiento automático y racional de la información. Es decir, es automático porque trabaja con máquinas, trabaja con computadores, con equipos, toda la parte electrónica. Pero racional se refiere porque se está hablando del pensamiento lógico, de aquel procesamiento de datos que posee un computador. Recordemos que hoy en día la informática no solamente trabaja con equipos, con computadores, sino también tenemos lo que son las tablets, celulares y otros dispositivos electrónicos. ¿Ok? A eso se refiere tanto la parte de la información y la parte de lo racional. Son dos términos que se fusionan en uno solo. La ciencia que estudia el tratamiento automático y racional de la información. Tenemos también lo siguiente. La informática es la ciencia que está al servicio de la humanidad para facilitarle la vida cotidiana al ser humano. Yo creo que prácticamente hoy en día la informática está en todo, ¿no es así? Ok, ¿me puedes decir un ejemplo donde encontremos a la informática en la vida diaria? Exactamente, en los teléfonos celulares, pero también tenemos en los bancos. Al momento de utilizar cualquier dispositivo electrónico, también de repente en estos momentos, en esta clase que son semipresenciales, también tenemos esta interacción. Ok, entonces podemos decir lo siguiente para que tomes nota, que la informática es una ciencia que prácticamente está globalizada, es una ciencia al servicio de la humanidad, que trabaja con una parte automática y una parte racional. ¿Okay? Eso viene siendo la informática a nivel general. Un área, una ciencia que sirve al ser humano, creada por el ser humano para el beneficio del ser humano. Muy bien. Tenemos otro término que está muy ligado a la informática, que es la computación. Cuando hablamos de computación, ¿qué se te viene a la mente por computación? Un computador. Excelente. Muy bien. La computación viene siendo una de esas ramas que está de la informática. Imaginemos que la informática es un árbol completico. Pero los árboles tienen sus ramas y sus hojas. Una de estas ramas se llama la computación, que la computación es la ciencia que se ocupa del estudio de las computadoras. Abarca su diseño, su operación, el uso del procesamiento de datos, entre otras palabras, la computación está al estudio científico que fundamenta el sistema automático y el manejo de la información. Es decir, la computación se encarga de los computadores. Prácticamente viene siendo esa rama que nos va a decir un computador tiene que ser más pequeño, más portátil, con gran capacidad de almacenamiento, que sea fácil de manejar. En el caso de las laptops, que hoy en día están llegando equipos más pequeños, pero con mayor procesamiento de datos. E incluso tenemos hoy en día computadores caseros, computadores de escritorio, PC, que significa, copia esa parte, PC, que significa computador personal. Tengan todos pendientes esta parte. La palabra PC, cuando nos hablan a nosotros de PC, significa computador personal. Y tenemos también las laptops,
que nosotros las llamamos portátiles o computadores que son fáciles de transportar de un lado a otro, es decir, las laptops. Esa es una diferencia importante entre los equipos. También dentro de la computación podemos hablar un poquito hoy en día de los teléfonos celulares, ya que los teléfonos celulares hoy en día están contando con algo llamado hardware y software, ya que los computadores se dividen en estas dos partes. El hardware se refiere a toda la parte física, todos los componentes como teclado, mouse, monitor, de repente el CPU, que normalmente la parte aquella grande, por ejemplo acá que tenemos esto, nosotros le decimos normalmente CPU, pero hay un nombre correcto para esta parte, le podemos conocer como torre. Torre o case en inglés, ¿ok? ¿Por qué se le dice torre o case? Porque viene siendo aquella parte que se compone de varios componentes como el disco duro, la tarjeta madre, de repente la unidad de disco, la unidad de CD, en fin. Pero cuando hablamos de la CPU, hay una diferencia. La CPU es una pequeña tarjetita, un pequeño pastilla, un chip de este tamaño, que viene siendo el corazón del computador, aquella que lo hace funcionar. E incluso creo que hoy en día los procesadores más poderosos que tenemos son los i7, i5. Hay varios procesadores en el mercado hoy en día en la parte de los CPU. Ok, vamos a ver otra continuación. A partir de este momento, vamos a centrarnos un poquito de la historia. Vamos a recordar un poquito la historia de la humanidad desde sus inicios, porque realmente la informática, aunque muchos no lo crean, muchos no lo piensan, ha estado desde principios del ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano busca la facilidad, busca que sea algo más fácil sus trabajos. E incluso cuando se inventó la rueda, en aquella época de la edad de piedra, se buscó que el ser humano transportara objetos o transportarse a sí mismo de un lugar a otro de una manera más rápida, sin tanto esfuerzo. ¿Ok? Tenemos esta pequeña reseña histórica que nos dice que las primeras computadoras, incluyendo el ENIAC, Electric Numeral Integration Computer, fue en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, Estados Unidos tomó la vanguardia tecnológica durante esta Segunda Guerra Mundial, un conflicto que prácticamente marcó a la humanidad en su totalidad. Pero si nosotros vamos mucho más atrás, vamos a encontrar indicios de dispositivos electrónicos. Vamos a seguir hablando aquí. Tenemos que también el calor de las válvulas de vacío, que era uno de los primeros componentes que tenían esos computadores, es decir, el ENIAC, el primer computador era del tamaño de esta habitación. Pero en aquellas épocas, en los años 40, no había un aire acondicionado. Se tenían cuartos especiales con grandes ventanales que estaban ventilados para que ellos pudieran manejarse, no hubiera un sobrecalentamiento, no hubiera algún incidente o algún incendio. Ok, cuando el ENIAC se terminó en 1946, finalizó también la Segunda Guerra Mundial. Con el fin de este acontecimiento y con el fin de este esfuerzo, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, son alumnas del colegio de clase, bienvenidas. Tomen asiento. Ok, bien. Para ponerlas un poquito al corriente, vuelvo a repetir para que ustedes sean bienvenidas a esta materia Informática 1. Mi nombre es Francisco Zambrano, soy el facilitador. ¿Ok? Como le estoy diciendo aquí al estudiante, pueden tomar nota. Va a ser importante todo lo que voy a hablarles el día de hoy acá, ya que va a ser indispensable para la primera evaluación. ¿Ok? Que incluso, como le dije a ella, va a estar disponible posiblemente a partir del día de mañana, para que ustedes vayan revisando la plataforma. E incluso por allí tengo una pequeña presentación. Estamos comenzando. Ya hablamos de dos cosas importantes que era la informática y la computación. Vamos a dar un pequeño repaso, también para que retomemos un poquito nuevamente. Tenemos que primero, la informática viene siendo la ciencia automática y racional de la información. Es decir, automática porque trabaja con computadores. Y racional porque significa del pensamiento. ¿Ok? Tenemos la otra palabra, vamos a volver un poquito atrás. Tenemos algo indispensable, que tenemos a la informática, ¿ok? Pero tenemos que la informática también es la ciencia que está al servicio de la humanidad, pero la informática también vamos a tomarla como si fuera un árbol. Y ese árbol tiene diferentes ramas. La informática tiene una de las ramas conocida como la computación. Pero no solamente está la computación, está también la robótica, está también de repente la inteligencia artificial, que hoy en día está tomando mucho auge la inteligencia artificial, ya que pues a nosotros mismos nos ha llegado poco a poco esa nueva tecnología. ¿Ok? Tenemos también por allí, en esta parte de la informática,
que no solamente está para el estudio, sino también la tenemos hoy en día en cualquier lado, en cualquier parte, desde incluso desde nuestros teléfonos inteligentes. Han llegado incluso hoy en día dispositivos, televisores, neveras, licuadoras, que ahora traen un microprocesador, un pequeño chip, que prácticamente son inteligentes o semi-inteligentes. Ya estamos entrando a ese tipo, a esa vanguardia. Voy a dejarles en la plataforma la presentación que tengo por acá para que vayamos trabajando. ¿Okay? La presentación les va a ser de mucha utilidad para la primera actividad, ya que la primera actividad que vamos a realizar, para que tengan pendiente, incluso ustedes que están presencial y aquellos que están conectados, vamos a trabajar con un ensayo. ¿Ok? Un ensayo, pues, realmente no hay una forma exacta de evaluar. Yo el ensayo les voy a dejar por allí, de repente, alguna información de internet, cómo preparar ese ensayo. Normalmente, ¿cómo lo pido yo? De repente que sean 2 páginas o 2 cuartillas con una serie de párrafos. Puede ser que de repente por cuartilla les pida 4 párrafos de 6 líneas o 3 párrafos de 6 líneas, ¿ok? Dejando línea de separación. No párrafos pegados, sino tratar de dejar la separación. Recuerden que cuando hablamos de ensayo, ya esto es a nivel general, no tiene títulos, sino tiene un párrafo que pueden utilizar el primero como una introducción, con una abreboca de ese ensayo. Tiene su desarrollo. Y el último párrafo que lo podemos dejar de un cierre o de una conclusión. ¿Ok? ¿Sobre qué va a ser el ensayo? Sobre la primera unidad, que es la introducción a la informática. Hablando de repente el término de la informática, computación, e incluyendo la parte de la reseña histórica que vamos a ir retomando. ¿Ok? Seguimos ahora con la computación. La computación viene siendo esa rama de la informática que estudia el diseño del computador. Es aquella rama que se encarga de decir el computador tiene que ser más pequeño, más práctico, con una gran capacidad de información, que de repente, si el caso de una laptop, sea de fácil transportarla a un sitio a otro. O si es un computador personal, PC, tomen en cuenta esa palabra, ese término PC, que significa computador personal. ¿Ok? Que sea de repente práctico, funcional, sencillo, que no tenga un gran cableado y que sea de fácil manejo. Otra cosa que le había dicho aquí a la compañera Vanessa era que nosotros pues conocemos al computador desde muy niños, desde que empiezan a decir que tenemos el monitor, el teclado, el mouse y como esta parte que dice aquí es el CPU. Pero hay un pequeño detalle. Cuando hablamos del CPU, se refiere a aquel chip o aquella pastilla que es el microprocesador. Ese viene siendo el real CPU, la unidad central de procesamiento. ¿Cómo le llamaríamos a esta parte? Torre o case. ¿Ok? Ese viene siendo un nombre exacto. Ok, vamos a continuar ahora con la reseña histórica. Estaba comentando aquí a su compañera que tenemos que el primer computador que se ha conocido se desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial, que es el famoso ENIAC, en Estados Unidos. Estados Unidos, durante este gran conflicto bélico, fue quien tomó la vanguardia de la tecnología. Claro, no podemos decir que de repente los nazis, a pesar de que hicieron cosas terribles, ellos también tuvieron su gran avance tecnológico, a pesar de todo. E incluso también lo que fue la Unión Soviética, que estuvo en gran parte de este conflicto. Todos estos países tuvieron su desarrollo tecnológico y llegaron a un punto en que lo utilizaban en su propio beneficio. E incluso se creó también en estos acontecimientos, se empezaron a crear aquellas redes como la Internet. Se empezaron a utilizar de repente redes de computador a computador por un código cifrado para que de repente el enemigo no tuviera el conocimiento de aquellos planes o aquellas situaciones secretas que se iban a manejar. Por ejemplo, este computador llamado ENIAC, que tenía alrededor, observen esta parte, estaba compuesto por 17.468 válvulas. Esas válvulas eran tubos que de repente tenían un tamaño casi de 2 metros y su tamaño era como de este salón. Pero en esa época no había aire acondicionado por el sobrecalentamiento, estaban en habitaciones que tenían unos ventanales grandes para su ventilación y evitar algún accidente. E incluso observen que llegaba hasta unas temperaturas de 50 grados. O sea, eran bastante altas. El ENIAC como computador pues tuvo su finalización en 1946 e incluso pues prácticamente se combinó con la finalización de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Esto viene siendo una pequeña reseña histórica del computador. Ok, entonces dice lo siguiente. Los múltiples esfuerzos dieron resultado. En 1945, Marchett y Einstein comenzaron a trabajar con el sucesor del ENIAC, el EVAC, Electro Discrete Variable Automatic Computer,
y quien inició el diseño de MAR 2. Estos vienen siendo otros dos computadores que, a pesar de que también se trabajaron con válvulas de tubos a vacío, pero ¿qué era lo que se tenía? Aquí hubo una nueva innovación. De repente ya la información se podía tener por algo llamado tarjetas perforadas. Imagínense que esta hoja que yo tengo acá era una tarjeta perforada. Por ejemplo, donde está Vanessa, ella ingresaba esa tarjeta perforada. La tarjeta, al llegar allá donde está la corneta, por ejemplo, era la salida, pero con que salía con una serie de ranuras, una serie de huecos que tenían un significado. Y para aquellas épocas, los expertos en informática o en programación eran los que tenían el conocimiento. ¿Qué significado tenía esa ranura? ¿Qué información se estaba dando? El programador en aquella época no solamente tenía el trabajo de armar, de diseñar, de repente de estar pendiente a alguna falla, sino también de informar qué era el procesamiento que estaba dando el computador. A veces el procesamiento tardaba algunos minutos o algunas horas, dependiendo de la cantidad de información que se manejara. También siguieron avanzando los años y siguieron apareciendo otros computadores como el Univac 1 en 1951. Tenemos que todos estos equipos, por lo menos el Univac que se utilizó hasta 1952, fueron también en Estados Unidos. ¿Okay? Lo que nosotros encontramos más es que fue en estas primeras épocas que Estados Unidos tomó la bandera de la vanguardia tecnológica. Pero hoy en día, pues, hay otros países que le han arrebatado a Estados Unidos esa vanguardia tecnológica. E incluso hoy en día hay un país que se está prácticamente ya tomando como la primera potencia mundial, que es China. Y China, pues, a pesar de todo, a pesar de la gran contaminación que tiene, ha sacado hoy en día grandes dispositivos. Por ejemplo, muchos de los teléfonos que tenemos hoy en día aquí en Latinoamérica vienen de dónde prácticamente? De China, de Corea del Sur e incluso desde el mismo Japón, que vienen siendo estos tres países los que tienen la vanguardia tecnológica. E incluso hay empresas como Huawei que tienen competencia a su vez con Samsung. ¿Por qué? Buscan la manera de que el mejor teléfono salga. E incluso hay otra compañía que desde hace más de unos 12 o 15 años ha entrado en esta vanguardia de los teléfonos celulares, como es la Apple. Desde el primer momento que salió el primer iPhone, ellos entraron en esa competencia. ¿Ok? Continuamos un poco. Hay otros dispositivos. Aquí nos vamos a transportar ahora mucho tiempo más atrás. Vámonos a irnos por lo menos más de 5.000 años antes de Cristo. Es decir, aquí podemos hablar de repente de las primeras civilizaciones en China e incluso, ¿por qué no?, desde también de los egipcios. Tenemos el primer dispositivo o el primer instrumento de cálculo conocido como el abaco. ¿Ok? Yo creo que ustedes han visto alguna vez un abaco en su vida, ¿no? ¿Sí? ¿Se lo han visto alguna vez? ¿Sí lo han visto o no lo han visto? Ok. Ese abaco que se utilizaba en aquellas épocas era de repente para llevar un conteo, una suma, una resta, e incluso también se utilizaba para multiplicación y división. Claro, estas personas en aquella época eran grandes expertos con el abaco, por lo menos en China, en Egipto, que es donde se han encontrado los indicios de estos primeros instrumentos de cálculo. De aquí vamos a dar un pequeño salto a lo que son los logaritmos. ¿Han escuchado hablar alguna vez de esa palabra, logaritmos? ¿Nunca los han escuchado? Bueno, en matemáticas, yo creo que ustedes si llevan la materia matemática 1, por allí los van a conocer. Van a conocer lo que es el logaritmo. Ok. Resulta que los logaritmos fueron creados por John Napier, quien publicó la tabla de logaritmos como la que tenemos aquí presente. ¿Ok? Sobre la base de ella se desarrollaron las reglas para deslizándose en 5 años para tener la transformación de una multiplicación en una suma, una división en una resta y una potencia en un producto, una raíz en una división. ¿Ok? En análisis matemático, el logaritmo de base b de un número real positivo n es el exponente de x de b para obtener a n. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un número, este va a tener una base y esa base me va a indicar la cantidad de veces que ese número se puede repetir. Por eso es que se dice de repente que la base es b y de repente el número real es positivo, n. Es el exponente de x, es decir, ese número va a tener un exponente. ¿Cuántas veces se va a repetir ese número? Tomen en cuenta esa parte del análisis matemático, ténganlo por allí presente, les va a servir mucho para lo que es esto, nuestro ensayo. Para cuando vayan a hablar un poquito de los instrumentos de cálculo, tomen en cuenta estos dos principales, el abaco y el logaritmo, que viene siendo uno de los primeros, uno de los esenciales.
¿ok? Estos pueden desarrollarlo de repente, puede ser en la introducción, al momento de hablar de la historia, ya que tenemos que convertirnos en ese momento, al momento de realizar ese ensayo, tenemos que hablar un poquito de historia, ¿ok? Tenemos que, digámoslo de esta manera, a mí siempre me gusta decir, échenme el cuento, ¿ok? No es que vamos a bajar información de internet, vamos a copiar y pegar directamente, no. A mí me gusta que de repente un ensayo, más que todo, sean escritos por ustedes. De repente aquellas expresiones que sean propias de ustedes, que sean términos no tan científicos, sino algunos coloquiales, tomando de repente alguna referencia de internet, pero que sean producciones de ustedes, ¿ok? No que de repente conseguí por, bueno, no vayan a buscarme estas páginas, no, bajo Wikipedia, que son las primeras que se consiguen. Traten de buscarme, por ejemplo, otras páginas diferentes. Recuerden que en Wikipedia muchas veces se puede editar y se puede cambiar de repente la información. No es exacta. ¿Ok? Vamos a continuar. Vamos a avanzar un poquito más, ya estamos prácticamente en la Edad Media, más de la Edad Media, vamos a llegar prácticamente estamos en los años del Renacimiento, en los años de 1623, vamos a hablar un poquito del físico y matemático francés Blaise Pascal. Él desarrolló en 1942 un calculador mecánico, principalmente llamado máquina aritmética o conocida como la Pascalina. Como pueden observar allí en la imagen, la pascalina era una máquina prácticamente metálica que tenía una serie de engranes, ranuras y algunos otros componentes mecánicos que prácticamente la daban un funcionamiento. Tenía una serie de palancas que de repente la cantidad de veces que podíamos manejar esa palanca era el número por el cual iba a ingresar y de repente automáticamente, si era de repente un conteo de varios números en cualquiera de esas rueditas, él nos iba a dar otro número con una serie de giros. Había de repente que estar pendiente cuántas veces giraba o qué resultado nos estaba dando la máquina pascalina. Era como una calculadora, pero mucho más antigua. ¿Ok? Este era prácticamente, básicamente el funcionamiento de esta máquina de Pascal. Era uno de los primeros dispositivos, digámoslo, automáticos, un dispositivo ya mucho más mecánico. ¿Ok? Ok, continuemos. Vamos a conocer ahora otra máquina calculadora, la máquina calculadora de Hack. Observen la imagen que tenemos acá. Esta máquina calculadora de Hack fue diseñada y construida por este otro prócer de los instrumentos de cálculo en 1779. Por esta máquina se realizaban sumas, restas, multiplicación y división. Mi pregunta es, ¿qué diferencia vemos entre la máquina de Hatt y la pascalina? ¿Qué diferencia le observamos nosotros? Por ejemplo, volvamos atrás de la pascalina a la máquina de Hatt. ¿Qué diferencia hay? El modelo. ¿Qué otra cosa podemos apreciar a simple vista que sea diferente? Vamos a ver. Tenía como una serie de palancas, también tenía como unos circulitos, unas ranuras, ¿ok? Que aquí era un poquito más visual porque de repente mostraba los números, nos daba ya un dato más exacto, un número exacto, ¿ok? Ya no tenían que estar pendientes de cuántas veces giraba, sino simplemente ya era un poquito más visual y era un poquito más fácil de manejar, ¿ok? Ese era de repente algo mucho más sencillo, ¿ok? Continuemos. Tenemos ahora una máquina mucho más grande, que es la máquina tabuladora de Hollerith. Esta máquina tabuladora, aquí volvemos nuevamente a Estados Unidos, fue desarrollada por Herman Holliday, que era prácticamente un estadista. Este señor, este estadista, trabajó en una, digámoslo de esta manera, una empresa pública en Estados Unidos, que allí se realizaba el censo, ¿ok? Ya estamos hablando de que en los años de 1880, es decir, hace ya más de 150, 170 años, Estados Unidos ya empezó a realizar censos, ya empezaron a de repente saber cuánta población tenían en el país, pero todo era manual. E incluso observen que de repente se duraba 7 años para hacer un censo, cuando normalmente un censo es para 10 años, ¿no es así? O sea, ¿cuántos años nos quedaba para de repente en los resultados? 3 años.
Entonces, ¿qué pasó con este señor? Este señor desarrolló esta máquina tabuladora específica para trabajar con el censo. Entonces, en 1890, el gobierno de Estados Unidos eligió la máquina tabuladora de color Reed para elaborar el censo. Con este método, el resultado del recuento análisis censado fue de 62.622.250 habitantes. Y estuvo listo solamente en 6 semanas. O sea, imagínense la gran ventaja de 7 años a 6 semanas. Prácticamente fue como prácticamente algo mágico, a una gran solución que prácticamente que estamos viendo los primeros resultados de la tecnología. Vamos a continuar ahora. Aquí llegamos a la generación de las computadoras. ¿Ok? Resulta que las computadoras han tenido varias generaciones y hay expertos informáticos que aún hoy en día no saben en ciencia cierta cuántas generaciones han habido. Yo les voy a presentar, según mi criterio y según algunos expertos informáticos que he investigado de algunas universidades, no solamente de aquí de Venezuela, sino también de Chile, Argentina, México, Estados Unidos y algunas universidades europeas, que dicen que hay diferentes generaciones de computadores, comenzando por esta primera generación, que comenzó desde 1938 hasta 1958. Es aquí donde tenemos aquellos computadores, como ya mencionamos, el UNIVAC, que se desarrolló a partir del 14 de febrero de 1946. Y también tenemos el MAR 1, que lleva más de 40 gabinetes. E incluso observen las imágenes de estos equipos, de estos computadores. Observen que eran habitaciones bastante grandes, ¿no es así? Prácticamente especiales y diseñadas para trabajar. E incluso donde tenemos aquí la MAR 1, si observamos aquí abajo la MAR 1, que es una serie de gabinetes, la que tenemos aquí hacia el lado, en su caso el lado derecho, vemos que hay unos programadores, unos especialistas, que prácticamente están revisando el equipo. Este equipo era uno de los que daba la tarjeta perforada. ¿Ok? Ya nos quedan unos 10 minuticos, vamos a ir un poquito más rápido. ¿Ok? Tenemos aquí otro que es el Univat 1. Observen que hay una diferencia ya que tiene por primera vez un teclado, un cajetín, incluso tiene diferentes dispositivos en toda la habitación. ¿Ok? Esta guía se las voy a dejar a ustedes en la plataforma para que vayan observando y vayan trabajando con ellos. Cuando llegamos a la segunda generación de los computadores, ya comenzamos a ver algo diferente. Ya eran más pequeños, ya prácticamente se utilizaban teclados, ya habían grandes diferencias. Esta segunda generación comenzó desde 1958 hasta 1963. E incluso hay dos lenguajes de programación aquí principales, el COBOL y el Fortran. ¿Ok? Actualmente uno de estos lenguajes todavía se utiliza, que es el COBOL. El COBOL aún está en la vanguardia, aún se utiliza, incluso muchas universidades aún lo trabajan. ¿Ok? Incluso aparecieron computadores como IBM, que comercializó el 650. Ya había en estos momentos universidades que tenían estos equipos. Ya se comenzó la tecnología a ser prácticamente ya más empresarial. La tercera generación, hay un gran cambio y un gran salto acá. Para la tercera generación, de 1964 a 1970, observen que aparecen por primera vez los microchips, que los tenemos al lado derecho. Estos microchips, por primera vez, tenemos los circuitos, ya están las válvulas a vacío, aquellos tubos, se están reemplazando. Ya no tenemos más válvulas de vacío. Ya ahorita cambiamos la temática, cambiamos la situación. ¿Ok? E incluso tenemos un costo para estos equipos. Observen que al final, ¿cuánto era el costo de estos dispositivos? $18,000. Un precio bastante elevado, que incluso era de repente algunas personas o algunas empresas que podían tener estos mini computadores. ¿Ok? Ya aquí se empezaron a desarrollar esos términos, mini computador. La cuarta generación ya cambia, ya es diferente, ya aquí tenemos de repente que va desde 1971 a 1983, ya estamos más cerca. E incluso el microchip cambia y aparecen los primeros computadores de Apple. Aparece el famoso computador llamado Lisa, que lo tenemos allí. Ya es un computador personal, tiene un teclado, tiene un mouse, ya empieza de repente la pantalla a color. Ya hay un gran cambio. ¿Ok? Y ya estos eran un poquito más accesibles. Ya de repente se empezaban a comercializar por $2,000, $1,500. Ya eran un costo más bajo. E incluso ya algunas personas podían tenerlos.
Ajá, la quinta generación, bueno, esta cuarta generación, observemos estos equipos que tenemos aquí, que tenemos el 286, que sale en 1986, el 386 en 1985 y el 486 XD en 1989. Observen que son equipos con pantallas verdes, negro, algunos con pantalla color, pero ya se van pareciendo más a los equipos más modernos, ¿no es así? Ok. Continuamos con la quinta generación y esta es la actualidad. Actualmente, pues, se dice algunos expertos que ya estamos en una sexta generación, pero según lo que encontré, lo que investigué y como siempre he trabajado, pienso que estamos en la quinta generación, ya que para pasar a una sexta tiene que haber un desarrollo más tecnológico, más allá, digamos, de la realidad virtual, que hasta el momento, pues, está comenzando. En esta quinta generación se desarrollan los primeros PC, las computadoras personales, se comienza de repente ya lo que son los microprocesadores. Observen que tenemos computadores ya mucho más pequeños, más económicos, de repente computadores que hoy en día se pueden adquirir por un costo de 650, $600, $700, $400, e incluso computadores personales por $500. Estos son algunos de los precios y por allí tenemos que son equipos que pueden enviar información, recibir información, podemos diseñar trabajos, nos da una facilidad de una gran cantidad de cosas. Ok, tenemos también que aparecieron los primeros o los más avanzados microprocesadores, como son Pentium, que nace en 1993, viene Pentium 2 en 1997, Pentium 3 en 1999 y Pentium 4 a partir del año 2001. Pero hoy en día tenemos los AMD, el i3 y el i4, incluso está el i7. Allí tenemos una fotografía. Observen que ya cambian, ya son de un tamaño mucho más pequeño, más fácil, e incluso son como de este tamaño. E incluso si hoy en día queremos solamente comprar el microprocesador, lo podemos hacer. ¿Cuánto puede costar un microprocesador? Entre $200 a unos $400. Más o menos hacer un precio. Hay otros términos para finalizar que los voy a dejar un poquito ya para ustedes, que incluso por aquí podemos darle a nuestro ensayo esa información. Lo que es el término supercomputador y macrocomputador. Hay una diferencia. El supercomputador es el más potente y el más rápido. Es el que utiliza instalaciones militares, cuestan alrededor de $30 millones. Son equipos muy avanzados y sofisticados, que incluso grandes universidades los poseen. Tenemos ahora otros equipos que son los macrocomputadores. Son los más conocidos como MyFriends, son equipos grandes. Esos MyFriends los podemos ver hacia su lado derecho, que tenemos un programador. De repente los MyFriends los utilizan más que todo para los servidores. Aquellos, de repente, aquellas empresas como Google o aquellas empresas como que tienen el desarrollo de WhatsApp, la empresa Meta, tiene estos MyFriend e incluso trabaja también con supercomputadores. ¿Ok? Tenemos por último, para finalizar nuestro primer encuentro, estos dos últimos, el minicomputador y el microcomputador. Resulta que hay una confusión. Muchas veces muchas personas piensan que nosotros utilizamos minicomputadores, pero nosotros lo que utilizamos son los famosos microcomputadores, porque el minicomputador es aquel computador que de repente puede ser compartido por uno o más usuarios. En cambio, el microcomputador solamente es para un solo usuario, pero el microcomputador puede hacer diferentes tareas para ese mismo usuario. Claro, el MyFrame también lo permite. El MyFrame también puede tener varios usuarios utilizando diferentes tareas o diferentes aplicaciones. Pero esta es la gran diferencia. El mini computador es para varios usuarios. En cambio, el microcomputador es para un solo usuario. Bueno, mis estimados estudiantes, tanto a nivel digital como presencial, en nuestro primer encuentro, como ustedes pueden observar, ha sido todo teoría. ¿Ok? Vamos a trabajar con 4 unidades. Comenzamos primero con lo que es la parte ya lo más básico de informática. Después vamos a ir pasando de repente a reconocer más nuestro computador, sus partes, hardware y software. Vamos a trabajar con la aplicación de procesador de texto, que les va a servir mucho para ustedes en otras materias. Les voy a enseñar un poquito cómo utilizar de repente algunos trucos en Word, de repente cambiar, ya ustedes de repente algunos lo conocen, otros no, tipos de fuente, tamaños de fuente, e incluso cómo crear portadas, cómo crear los índices, que para trabajos es de verdad bastante engorroso, las tablas de contenido. Va a haber una clase específica para eso. Si tienen la oportunidad, vengan a esa clase.
mucho gusto les voy a explicar, ¿ok? Y de repente vamos a tener la oportunidad, si no es posible, de hacer una práctica, ¿ok? Ya veremos cómo nos vamos a solucionar esa parte, pero mi idea es que ustedes de repente en esta materia, informática 1, tengan un gran conocimiento para que sigan avanzando. Y todo lo que les voy a explicar en esta unidad, en estas materias y en todas las demás unidades les va a servir de mucho, no solo para la materia, sino para las demás materias, ¿ok? Bueno, no me queda más nada que decirles. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a la clase, cómo vamos a evaluar, alguna pregunta, alguna duda. No sé si tengan dudas. ¿Ninguna? Ok, muy buena pregunta. ¿Cómo van a ser las evaluaciones? Yo trabajo y por algo llamado hojas de trabajo. Yo les voy a montar a ustedes una hoja de trabajo en la plataforma que ustedes pueden bajar. Esta hoja de trabajo va a tener las instrucciones, va a tener también lo que les voy a pedir de repente hurtado del ensayo, van a ser las instrucciones del ensayo, cómo va a ir ese ensayo, y también va a tener algo llamado aspectos a evaluar. Allí van a tener de repente que si vale 10 puntos, la portada 10 puntos, el análisis, allí va a estar todo sobre los 100 puntos normalmente que es la evaluación, ¿ok? Pero va a estar todo desglosado. Otra cosita, si ustedes tienen alguna duda de repente desarrollándola, pueden comunicarse conmigo a través de la plataforma. En la medida de lo posible yo les voy a dar una respuesta para sus dudas, ¿ok? Van a tener posiblemente más de una semana para realizar esa primera actividad. Va a ser algo sencillo. De repente lo voy a pedir más que todo en el procesador de texto, en Word, ¿ok? Van a hacerlo a la manera como ustedes crean que sea correcta, siguiendo las instrucciones, ¿ok? Mi idea no es solamente evaluar el ensayo, sino evaluar qué conocimiento tienen ustedes en el procesador de texto, cómo lo manejan y cómo me lo trabajan, ¿ok? Esa es mi idea también. Por allí de repente les dejaré videos tutoriales, les dejaré algunos tips. De repente les voy a recomendar algo. Todo lo que les hablé y todo lo que ustedes anotaron, les recomiendo que lo tomen en cuenta para el ensayo.